Eh, un saludo para todos. En este momento vamos a hacer la exposición de los resultados obtenidos con mi compañera Consuelo Jaimes Gómez y la suscrita Luzmeri Palacios Guastar. Eh, entonces, en cuanto a nuestra propuesta para fortalecer las competencias científicas en estudiantes de grado quinto de la institución educativa Jurado a través del WhatsApp como herramienta pedagógica. Bueno, entonces los métodos de análisis de la información que utilizamos para lograr este proceso es la entrevista semiestructurada, en donde el objetivo pues era indagar pues, los conocimientos previos que tienen por medio de las competencias científicas, explicación y comunicación de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Jurado, mediante las temáticas del cambio climático y el efecto invernadero. La entrevista semiestructurada, tenemos aquí unas definiciones en donde hablamos de las variables, los indicadores y los ítems. Las variables, contamos con 3 variables, que es la contaminación ambiental, el cambio climático y el efecto invernadero. Los indicadores es, observo el entorno vivo, comunico por medio de video, llamadas de WhatsApp, con mis conocimientos previos sobre las temáticas planteadas, y los ítems o preguntas son 6. ¿Qué sabes acerca de la contaminación? ¿Existe realmente el cambio climático? ¿Cuánto sabes sobre la protección del clima y el cambio climático? ¿Has notado cambios apreciables en el clima en los últimos años? Si es así, ¿cuáles? ¿Sabes que qué es el efecto invernadero? ¿Hay algo que tú puedas hacer para contrarrestar el efecto invernadero y el cambio climático? Entonces se llevó a cabo esta entrevista a, 25 a una muestra de 25 estudiantes. Métodos de análisis de la información. Bueno, tenemos en este caso un taller reflexivo para nuestra propuesta. En esa propuesta, el objetivo de este taller es fortalecer las competencias científicas relacionadas con la indagación, la identificación, la explicación y la comunicación en los estudiantes de grado quinto de nuestra institución, mediante las temáticas de la contaminación ambiental y tipos de contaminación por medio de videos de YouTube, la contaminación ambiental y los tipos de contaminación. Con ello buscamos que el estudiante empiece a indagar en referencia a cómo comunicarse a través del WhatsApp y pueda tener una herramienta adicional para este proceso. El taller reflexivo, entonces empezamos por la variable contaminación ambiental. Tenemos una definición pues conceptual de estos términos y los indicadores, entonces los tipos de contaminación, la visualización de videos, la sustentación de talleres virtuales por medio de debate. Es muy importante el debate para que estos medios ellos empiecen a interactuar por medio de los puntos de vista de los participantes, obtener información cualitativa sobre el tema de investigación. Es muy importante este tema de cualitativo. Y aquí tenemos los ítems, voy a nombrar solamente algunos de las preguntas que se hacen para que ellos entren en debate. De acuerdo a lo que observaste en el video, responde, ¿qué entiendes por contaminación? Y segundo, menciona algunos de los efectos negativos que produce la contaminación y da a conocer la diferencia entre desechos biodegradables y no biodegradables y proporciona un ejemplo de cada uno. Como vemos, ahí empieza a crearse un espacio para que ellos compartan y debatan. Métodos de análisis de la información del taller reflexivo. También es otro tipo de taller para efecto invernadero y cambio climático, para fortalecer lo mismo. En este caso va a ser la indagación, la identificación, la explicación y la comunicación entre los estudiantes de grado quinto, en referencia a estos dos temas. Entonces, variables, allí las tenemos nuevamente, el cambio climático, su definición conceptual, la cual no voy a leer en este momento. Los indicadores para los dos, tanto para el cambio climático como para el efecto invernadero, las causas, las consecuencias, que visualicen videos complementarios sobre
donde se ejemplifique lo visto en las guías, la sustentación de los talleres virtuales por medio del debate, teniendo como herramienta pedagógica los grupos creados en WhatsApp y por medio de puntos de vista de los participantes. Y lo mismo creando algunas preguntas que sean de tipo debate, como por ejemplo llevarlos al contexto. En tu vereda, ¿cuál crees que es el mayor problema que contribuye al efecto invernadero? De acuerdo a lo que me decías en el video, ¿qué se denomina cambio climático? Solamente leo un ejemplo para que ellos ahí empiecen a resolver también a través del mismo contexto sus dudas. Métodos de análisis de la información focal. No sé si este ya corresponde a mi compañera Consuelo. Bueno, continúo entonces con los métodos de análisis de la información con respecto al grupo focal, cuyo objetivo es fortalecer las competencias científicas relacionadas con la indagación, identificación, explicación y comunicación en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa Jurado del municipio del Cerrito Santander mediante la temática de la contaminación. Este grupo focal tiene como variable la contaminación ambiental, cuya definición y concepto pues es que la contaminación es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos dañinos para los seres humanos y los ecosistemas. Los indicadores con los indicadores que vamos a trabajar son los tipos de contaminación, responder a las preguntas formuladas en los grupos focales creados por WhatsApp, por medio de los puntos de vista de los participantes, obtener información cualitativa sobre el tema de la investigación, indagar cómo afectan las temáticas o situaciones de su entorno, explicar y profundizar en las percepciones y sentimientos de los sujetos involucrados en las temáticas. Los ítems, entonces, es cómo cree que afecta la contaminación a los ecosistemas, qué problemas trae la contaminación y que se hayan evidenciado en el entorno, de acuerdo a la zona donde vive, cuáles son los contaminantes que afectan el suelo, crees que has contribuido a la contaminación del medio ambiente, de qué manera, cómo piensas que puede evitar el deterioro ambiental en su vereda, da tu opinión sobre cómo se puede prevenir la contaminación. Métodos de análisis del grupo focal. Por favor. Bueno, entonces, en la sistematización de la información, se va a dar un enfoque donde el investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están destinados a asegurar, están destinados a asegurar un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente dice y hace. El método es inductivo. En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque el razonamiento inductivo, las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota la veracidad de la conclusión. El método inductivo, como tal, sigue una serie de pasos. Inicia por la observación de determinados hechos, los cuales se registran, se analizan y se logra que pues contrasten. Eso lo dice Saint-Pierre. Los tipos de indagación son la descriptiva, que refiere propiedades de un objeto o situación sin dar juicios de valor y con alta objetividad. Los estudios descriptivos pretenden medir, recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es su objetivo, no es indicar cómo se relacionan estas. Las técnicas e instrumentos, entonces es la entrevista semiestructurada, de la cual ya la profe pues les hizo énfasis, el grupo focal, el taller reflexivo. Y para el análisis, entonces se hará por triangulación. Resultados de la entrevista semiestructurada. Los resultados arrojados por los estudiantes objeto de estudio evidenció que las propuestas dadas poseen una constante en los conocimientos que tienen los chicos
que confunden o son respuestas incompletas. ¿Qué sabes acerca de la contaminación? De los 25 entrevistados, lo que saben acerca de la contaminación es cómo se genera esta, más no sus efectos. Ellos realmente el conocimiento que tienen pues aún es escaso. Y la otra que se les hizo fue que, Perdón, profe. la anterior, por favor, profe. Qué pena. ¿Es esa? ¿Existe realmente el cambio climático? Entonces los entrevistados todos mencionan que sí saben que existe el cambio climático y lo relacionan con el frío y el calor en determinadas épocas del año. La otra pregunta fue ¿cuántos saben sobre la protección del clima y el cambio climático? De los 25 entrevistados, 5 mencionan no saber nada de la protección del clima. Y los 20 restantes solo mencionan las acciones para contrarrestar el cambio climático, como no talar árboles, no realizar quemas, no botar basuras a las fuentes hídricas y el no uso de plaguicidas. Como cuarta pregunta se les dijo que si han notado cambios apreciables en el clima en los últimos años. Si es así, si es así, ¿cuáles? Entonces los entrevistados nos decían que han notado cambios en el clima en los últimos años y lo relacionan con el incremento de las lluvias y del calor. Cuando se les preguntó, ¿saben qué es el efecto invernadero? Los entrevistados, 22 de ellos, no tienen un concepto claro de lo que es el efecto invernadero. Varios de ellos lo confunden y lo relacionan con el cambio climático, otros solo lo relacionan con la capa de ozono. Solo 2 de los entrevistados mencionan un concepto parecido a lo que se refiere al efecto invernadero. En la sexta pregunta les decíamos que si hay algo que tú puedas hacer para contrarrestar el efecto invernadero y el cambio climático. De los 25 entrevistados, 3 de ellos mencionan no saber qué pueden hacer para contrarrestar el efecto invernadero y el cambio climático. Los 22 restantes entrevistados mencionan acciones que pueden ayudar a contrarrestar el efecto invernadero y el cambio climático, como el no botar basuras, no realizar quemas de árboles ni residuos, no talar árboles y realizar campañas de cuidado del medio ambiente. Muchas gracias.